Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso Programando Micro C desde cero. El día de hoy vamos a estar hablando de los teclados matriciales, pero a un nivel muy teórico. Por lo tanto, si ya sabes cómo funcionan, pues te invito a que te saltes este video y vayas al próximo donde ya lo vamos a programar. En esta ocasión, pues hay que entender que los teclados matriciales, como su nombre lo dice, es una matriz de botones. ¿Cómo así una matriz? Dicen por ahí muchos estudiantes. ¿Cómo una matriz, profesor? Entonces, sencillo. La matriz se compone de filas y se compone de columnas. Las filas están interconectadas entre sí, o sea, están conectadas en paralelo. Significa que poner un estado lógico en alto aquí es el mismo estado lógico en alto para toda la línea de la fila. Lo mismo sucede con las columnas. Al poner un estado lógico alto en una columna, pues digamos que toda esta columna está conectada entre sí. De esa manera, entonces tenemos que eso formaría una matriz, y por eso se llaman teclados matriciales. Ahora, esos teclados matriciales pueden venir en varias presentaciones: 3x4, 4x4, 2x2, 4x1. Entonces hay que entender qué significa. Este 3 significa número de columnas y este 4 significa número de filas, y pues sucede para todos los elementos igual. Y la multiplicación de los dos, 3 por 4, te da el número de teclas. En este caso decimos que son 12 teclas, o 12 pulsadores, si lo quiero ver como pulsadores. Entonces básicamente son generalidades que tenemos ahí. Hay varias presentaciones de estos teclados. Dentro de las presentaciones están los teclados de impacto, que son los teclados que observamos por acá. Teclados que son diseñados normalmente para un entorno educativo y un entorno donde la manipulación vaya a ser muy fuerte. Son teclados que son robustos y que soportan una manipulación fuerte. Y están los teclados de membrana, un teclado un poco más estilizados, un poquito más elaborados en cuanto a su estética, pero son un poco más delicados a la hora de trabajarlos. Se recomienda que cuando se trabaja en este tipo de teclados sea sobre una superficie totalmente plana y que no haya ningún elemento que pueda que no haya ningún elemento en la superficie donde se está trabajando, porque de ser así, al presionar una tecla puede ser que te reviente las membranas internas. Incluso al no trabajar en una superficie lisa, sino que a tratar de presionarlo en el aire o en una superficie cóncava, pues realmente al presionarlo vas a reventar las membranas y el teclado quedaría totalmente inservible. Porque al reventar una membrana, presionando por ejemplo este 3, puede ser que si reviento la membrana ya no me funcionará ni la fila o la columna, o incluso ninguna de las dos. Entonces sería dañar totalmente el teclado. Así que pues recomendaciones y precauciones a la hora de trabajar esto. Y lo que les mencionaba, hay varias presentaciones. En este un teclado 3x4 tenemos 3 columnas, 4 filas y un 4x4. Bien, ¿cómo lo conectamos estos elementos al microcontrolador? Pues realmente es muy sencillo. Para conectar al microcontrolador, pues en este caso nos vamos a centrar en los teclados 4x4, que son como los más habituales. Sin embargo, podríamos conectar un 3x4, o sea, 4x4 como máximo. Menos de eso se puede conectar también. Sucede que si quiero uno más grande, un 5x4 o 5x5 o 4x5, pues realmente me tocaría construir una librería por aparte, porque Micro C funciona hasta aquí me funciona Micro C. Antes de eso también funciona, pero después de esas configuraciones no. O sea, hasta 16 teclas. Menos de eso, pero más de eso no, ya sería muy difícil. Bien, y los teclados son, pues, está diseñado para un teclado de orden cuadrado, 4x4, 4 filas, 4 columnas. Sin embargo, uno puede hacer trampitas para conectar 3x4, diciendo la Micro C como si fuera un 4x4. Realmente no afectaría mucho, aunque bueno, eso lo haremos un poco en la práctica del próximo video. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las columnas en su conexión física deben de llevar una resistencia a 10 kilo ohmios normalmente, y eso es para garantizar un estado lógico en bajo siempre en el puerto. El puerto lo vamos a dividir en dos elementos, en el nible bajo y en el nible alto. En el nible bajo del microcontrolador vamos a conectar las columnas con sus resistencias de 10K aterrizadas, y eso garantiza entonces que
el bit menos significativo del puerto está conectado a la primera columna. Entonces, si nosotros observamos, el D0, que es el menos significativo, está conectado a la primera columna. La segunda columna está conectado al que le continúa en el orden de significativos, y lo mismo con la tercera. Entonces básicamente lo que estamos conectando es en el nivel bajo todas las columnas. Por la cuestión de las filas, o sea, estos elementos de acá, las filas están siendo conectadas pues al que le continúa al menos significativo del nivel alto al menos significativo, y así va a ir aumentando hasta llegar de D4, llegar hasta D7. Entonces la conexión es bastante sencilla. Importante que los teclados van muy de la mano pues con las LCDs, porque realmente yo quiero visualizar la información que estamos presionando. Bien. En un entorno de simulación como en el de Proteus, pues realmente la conexión no tiene su resistencia de 10 kilo ohmios a tierra. O sea, no podemos colocar una resistencia acá, porque conectarla aquí en este tipo de teclados pues realmente va a generar un choque en los elementos y se van a quedar enganchados los estados lógicos. Pero aclaro, eso solamente es en simulación. En un entorno real, como lo van a observar en mi placa entrenadora, pues sí tiene las resistencias de 10 kilo ohmios, tiene sus 4 resistencias, y sí que es importante conectarlas realmente. Mucha gente prefiere no conectarlo en este orden, sino en orden opuesto, y se debe a lo siguiente. Recordemos que el microcontrolador tiene resistencias de pull-up, entonces muchas personas tratan de jugar con la lógica inversa y con las resistencias de pull-up de puerto B, y pues así se ahorrarían esas 4 resistencias. Pero pues tampoco es un gasto tan grande como para que amerite pues cambio totalmente del software y de la librería. Entonces realmente dejémoslo así, porque así funciona la librería, y pues invertimos en las 4 resistencias de 10 kilo ohmios, que es bastante económico. Bueno, aclarando, simulación, no vamos a conectar las resistencias para que no me vayan a matar cuando lo hagamos. A ver, ¿cómo lo programamos? Entonces básicamente Microset tiene una librería que es el kpad init, perdón, el kpad 4x4, y contiene estos métodos: kpad init, kpad click y kpad kpress. Y lo que tenemos que entender aquí es lo siguiente: cuando yo llamo la primera sentencia kpad init, antes de poder manipular todos los elementos de la librería, tengo que decirle dónde voy a conectar el puerto, y hay que decirle que el puerto tiene 8 bits. Por obligación tiene que ser un puerto completo de 8 bits. De nuestro microcontrolador, los dos únicos puertos completos de 8 bits es el puerto B y el puerto D. El puerto C no, porque recuerde que el pin 18 está orientado para la regulación de voltaje USB. Para quienes no estén entendiendo, porque de pronto manejan otro microcontrolador, yo estoy utilizando el 18F4550. Y recordemos que este tiene interfaz USB. Y en el pin 18, que es uno de los pines, creo que es el RC3, el pin C3 del puerto C, está para no utilización en este microcontrolador, precisamente porque se encarga de regular un voltaje para cuando hago aplicaciones USB. Sin embargo, entre el puerto D y el B yo podría trabajar. Entonces simplemente se declara así, la sentencia es así, decimos kpad, no, kpad port, vamos a decir que en el puerto del teclado va a ser, entonces ponemos AT, y aquí decimos qué puerto va a ser, es el puerto D o puerto B, cualquiera de los dos estaría bien. En mi caso va a ser puerto B. Esto hay que hacerlo justo, o hay que hacerlo antes de empezar el main. Es como una definición, así como hacíamos la definición de los pines de la LCD. Pues aquí estamos diciendo dónde vamos a conectar el puerto D. Y eso, cuando usted llama a este método sin haber hecho esto, pues digamos que le bota un error. Bueno, una vez tenemos declarada esta función, pues tenemos aquí que hablar cómo funcionan esto. Ambos métodos te entregan un número entre 1 y 16. Y alguien dirá, ¿y eso por qué así, Sebastián? Pues básicamente porque el teclado matricial tiene 16 teclas. Entonces tenemos 2, 3 y 4. Tenemos la tecla 1, la 2, la 3. Aquí donde va una A, para Microset es un 4. O sea, la tecla número 4, tecla número 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, en caso de que el usuario presione una tecla, cuando usted llamó este método, él lo que va y revisa si se presionó una tecla. Si presionó una tecla, te va a decir qué tecla se presionó. O sea, si alguien vino y presionó esta tecla, pues te va a decir, entonces esto te va a entregar un 11. Te va a decir, 11. Y entonces ya es trabajo del programador saber qué tecla fue la que se presionó a través de esto. O sea, hay que decodificar esa información para que se parezca a las leyendas de mi teclado. Ahora, hay una diferencia, dice, si este hace lo mismo, los dos hacen lo mismo, ¿por qué crearon dos métodos? ¿Por qué no dejar solamente uno? Porque hay dos maneras de presionar la tecla. Una manera es yo venir y presionar la tecla aquí y que él me diga automáticamente ya cuál fue el valor. Y otra manera es yo venir a presionarla y que él no me diga hasta que no suelte la tecla. O sea, yo la presiono y cuando suelto es que me dice el valor. Entonces, a esas dos acciones se le conoce como acción antirrebote y acción que no tiene antirrebote. Entonces, ¿cuál es el elemento que no tiene antirrebote? El press. Press, simplemente al presionarla, sin soltarlo, ya me está diciendo cuánto vale la tecla, cuál es el valor de la tecla. Pero clic como tal, no. Clic, digamos que espera que yo suelte la tecla. Entonces, esa es la diferencia. Realmente, que presione y cuando suelto es que ahí donde suelto. Ahí es donde se genera eso. Bien, de esa manera pues entonces definimos los tres métodos que vamos a utilizar en el próximo video. ¿Cómo funciona la librería? Pues básicamente hay que hacer lo siguiente. La librería en sí lo hace. Cuando programo yo realmente no me entero de todo esto, pero pues me imagino que será algo como lo siguiente. Debe configurar 4 pines como entrada. De los 8 que se le asignan, 4 tienen que ser entrada y 4 tienen que ser salida. Porque en unos voy a leer valores y en otros voy a generar una secuencia. Una vez los configuro, rotamos en una secuencia por los pines de salida. Entonces, a ver, ¿quiénes van a ser los pines de salida? Las filas. Las filas son los pines de salida. O sea, el nivel alto del puerto. Y esa secuencia es sencillo, es decir, vamos a activar la primera fila y las demás las apagamos. Después lo que vamos a hacer es apagar esta, encender la que le sigue y apagar las otras. Después la otra secuencia es prender esta y apagar las demás. Y básicamente lo que hace es ir prendiendo las filas una a la vez, pero no todas al tiempo. Simplemente es o hacemos esta, o hacemos la otra, o hacemos la otra, y así lo hace. Entonces, ¿para qué hace esa secuencia? Pues lo que hace es que pone primero, la primera secuencia la pone y va y revisa si uno de estos estados, que es una entrada de pines, va y espera, como dice acá, si esa entrada de pines cambió. Normalmente eso está en cero lógico porque recordemos que tiene unas resistencias que garantizan un nivel de estado lógico 0. Entonces él dice, pongamos como la primera secuencia, entonces llamamos secuencia 1. Y pone esa primera secuencia y dice, bueno, uno de los estados cambió, si no cambió, entonces pasa a la segunda secuencia. Y va y revisa si el estado cambió para la segunda fila. O sea, para la segunda fila, mira si el estado cambió. Después activa la tercera fila y va y revisa los estados, y la cuarta fila y va y revisa los estados. Si ninguno cambia, vuelve y repite la secuencia hasta que se encuentre que algo cambió. La única manera en la que este estado puede cambiar, sea cual sea la fila que se active, es que usted presione este botón. Entonces, si yo tengo la fila 1 activada, pues ese 1 que usted tiene acá, ¿cierto? Se va a venir por acá y va a aparecer acá. Entonces, en el momento en que aparece un 1, él dice, bueno, entonces, ¿qué fila era? Era la fila 1. Entonces, manda y dice, esta es la fila 1. Y se activó en la columna número 2. Entonces, construye aquí también el estado lógico y se da cuenta que donde se cruza la fila y la columna es esta tecla de acá. Y entonces dice, se presionó la tecla número 2. Digamos que tenemos activada la fila número 3 y el estado lógico aparece en la columna 4. Ya olvidémonos de esto que está acá. Pues significa entonces que él dice, columna 3, apareció el 1 en la columna 4 y entonces genera la matriz y ahí donde se cruza se da cuenta que fue la tecla número, entonces 4, 8, la tecla número 12. Así funciona la librería y así pues lo construí hace un tiempo en XC8, en MPLAB X, ya que no existe librería, pues yo creé una de esa manera y funciona muy bien. ¿Listo?
Por cierto, si alguien desea que construyamos esa librería a pie, pues déjeme ahí en la caja de comentarios y hacemos nuestra propia librería, así como en algún momento hicimos la de la LCD, podemos hacer la de KPad. Pero como funciona igual, vamos a utilizar microC en definitivas. Bueno, entonces eso es lo que les decía, mira, él lo que hace es revisar esos estados y me va y me entrega un valor entre 1 y 16, simplemente cruzando la información. Ahora sí, una vez está esto acá, pues acabamos nuestra presentación y pues para terminar el video, luego entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar a nuestro microcontrolador SKPad. ¿Cómo lo hacemos? Venimos a nuestro microcontrolador, sacamos un elemento, escribimos KPad, vamos a revisar, escribimos KPad y aparecen 4 posibles opciones. Entonces está uno de teléfono, mire que es este lo vamos a utilizar para que vean que igual la librería funciona para 12 teclas. Pero el que tiene 4x4 es este que dice KPad Small, entonces es este que está acá. Simplemente vamos a sacarlo y todos los elementos y lo conectamos acá. Ya sabemos que las filas son los últimos 4 bits, simplemente conectamos las filas dejando los últimos 4 bits y las columnas las conectamos aquí, que son los primeros 4 bits. ¿Qué tendríamos que observar? Tenemos que observar cómo por las filas van a rotar un 1. Vamos a tener que ver cómo estos estados lógicos empiezan a aparecer, que fue lo que explicamos ahorita. Pero eso lo vamos a observar en un próximo video para no alargar más esta sesión. Así que espero te haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión donde programaremos ya estos conceptos.